fuentes de los derechos humanos. Los derechos humanos, a la larga, pues como hemos manifestado, fundante la dignidad del ser humano. Y las fuentes de los derechos humanos, pues tenemos dos, unas fuentes internacionales y unas fuentes nacionales. Vuelvo a repetir, y no me cansaré de decirlo, la importancia que tenemos con las Naciones Unidas. Desde el surgimiento de las Naciones Unidas en el año 45, especialmente en la Carta de San Francisco, se estableció el desarrollo de los derechos humanos. O sea, lo que estamos viviendo nosotros hoy día es de un legado de las Naciones Unidas. Y por eso las Naciones Unidas está involucrada en los tratados internacionales, convenios, declaraciones, porque todo va en beneficio del ser humano y porque tiene su mandato como propósito y fin de las Naciones Unidas, aparte de velar la paz y seguridad mundial, es el desarrollo de los derechos humanos, es ponerle ese límite al abuso de autoridad de los estados. Esto es muy importante porque va a favor del ciudadano. Por eso los derechos humanos no son para un determinado grupo, es para todos nosotros. Y lo hemos vivido de una u otra manera. Si nos han lesionado los derechos laborales, pues vamos porque se nos violentaron los derechos humanos. Si nos están sindicando falsamente de algún hecho, pues vamos en contra y vamos a accionar porque está afectando nuestros derechos humanos. Por eso los derechos humanos son tan consagrados desde las mismas Naciones Unidas. Y esto se ha ido cultivando y desarrollando a través de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los pactos internacionales. Hay dos grandes pactos que los vamos a ver ahorita cuando veamos la clasificación de los derechos humanos. Hay un pacto internacional de derechos civiles y políticos y un pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales que son globales, que son universales, y después ya dan paso a los pactos regionales, en el caso nuestro el Pacto de San José, pero es la fuente de los derechos humanos. Desde ahí los estados están obligados a respetar al ciudadano en cuanto a todos sus derechos. Después, obviamente, estos derechos humanos se consolidan en las constituciones. En el caso nuestro, pues todos sabemos la parte dogmática que está contemplada en nuestra constitución, solo derechos humanos. Toda esa parte resalta estos derechos humanos que son mandatos de las propias Naciones Unidas. Y Guatemala lo único que hizo es ser obediente a ese ordenamiento global que tienen las Naciones Unidas. Entonces, por eso es importante reconocer lo que significa las Naciones Unidas, lo que significan esos principios y propósitos de las Naciones Unidas, y que fruto de eso es que hoy tenemos declaraciones y tenemos constitución de derechos humanos. Y nos damos cuenta desde el inicio, nos habla de solo derechos humanos, porque viene del ámbito de las Naciones Unidas. Y obviamente también tenemos las fuentes nacionales, siendo una de ellas la propia Constitución, que como ya se los dije al días anteriores, esta redacción de la Constitución tiene mucha armonía con esos tratados, convenciones y pactos internacionales. No puede ser de otra manera. Guatemala no podía hacer una constitución distinto a los ordenamientos y postulados internacionales. Por eso tenemos ese reconocimiento en la propia Constitución. Y de ahí ya vienen las leyes internas, ¿verdad? Leyes ordinarias, donde también resalta ese mandato constitucional. Entonces es una cadena, viene de las Naciones Unidas, Declaración Universal, los pactos correspondientes, después cae a nuestra Constitución, y después de nuestra Constitución, pues efectivamente a las leyes ordinarias. También dentro de las fuentes nacionales tenemos, aparte de la Constitución y las leyes, tenemos los acuerdos de paz. Especialmente hay un acuerdo muy importante
de los acuerdos de paz que se llama Acuerdo Global de Derechos Humanos. No es que sea un acuerdo del mundo, sino es un acuerdo interno de Guatemala en los acuerdos de paz. Donde el gobierno de Guatemala se compromete a respetar los derechos humanos. O sea, no solo el gobierno guatemalteco está obligado internacionalmente a velar por los derechos humanos de sus ciudadanos, sino también en su constitución, en los pactos regionales, sino todavía aún tenemos un pacto global de derechos humanos que se da en los acuerdos de paz. En ese acuerdo global de derechos humanos hay 3 temas interesantes que quiero compartirles. Muchos, pues, la jornada nocturna es una jornada que la llevo en mi corazón porque siempre he sido nocturno y tengo ya casi 25 años de dar clases en jornada nocturna. O sea, lo llevo en el alma. Sé el tema de lo nocturno. Y en la jornada nocturna ahí nos encontramos con un montón de generaciones. Y algunos de ustedes es gente profesional que tiene ya hasta 2 profesiones, le está sacando una tercera. Entonces son de mi generación o generación antes. Y no me dejará mentir estos compañeros que en los años 80, 90 sufrimos el tema del servicio militar obligatorio. No sé si ustedes se recuerdan. Había un servicio militar obligatorio donde yo especialmente lo vi en un pueblo, no en la capital, desconozco la capital, pero en un pueblo sí lo viví, en donde a uno, cuando ya lo miraban que ya era mayor de edad, lo capturaban, se lo llevaban al destacamento militar por la norma constitucional del servicio militar obligatorio. Entonces utilizaban esas agarraderas y efectivamente se lo llevaban a uno. Pues con el acuerdo global de derechos humanos, se le limitó eso al Estado de Guatemala y a partir de ahí es que ya no existieron esas famosas agarraderas que uno le tenía un temor. No había que ir al pueblo los sábados o los domingos porque ahí se daba muy fructífero el momento y era porque efectivamente se daba esa persecución y después se tendría que ver cómo hacían los familiares para irlo a traer, si es que se lo daban o no se lo daban. Por eso había muchos jovencitos casados, porque se decía que al estar casado ya uno ya no lo podían detener o al menos sí lo podían entregar. Pero por eso es importante el Acuerdo Global de Derechos Humanos, porque en este Acuerdo Global de Derechos Humanos es donde se le limitó al Estado prácticamente a seguir con esas prácticas. Después, pues solo aquel que quería hacerlo voluntariamente se iba, y el que no, pues definitivamente no. No sé quién me quería hablar ahí, perdone que lo interrumpí, lo siento. Licenciado, buenas noches. Mi nombre es César Miranda. Una pregunta. Cuando existía eso de que agarraban mucha gente, ¿existía menos violencia en esos tiempos? No, mire. Menos violencia, perdón, y delincuencia. Mire, todo es progresivo. A usted la delincuencia de hoy no es la misma de antes, porque la población también indudablemente ha aumentado. Eso, las formas de ejercer violencia, la forma de más delitos, todo eso ha evolucionado. La población pues ha crecido, o sea, no podemos decir, mire, antes era mejor que ahora. Lo que yo me refiero de que lo perseguían los militares para que uno fuera a prestar el servicio militar obligatorio. A eso es lo que se sufría. Sí, yo entiendo esa parte, solo mi pregunta era, o sea, había menos delincuencia porque la gente que estaba sin oficio o andaba vagando o andaba sin hacer nada en la calle,
eran tomados para prestar servicio militar. Entonces, esa era mi pregunta, si había, obviamente conforme va pasando el tiempo van cambiando las situaciones, pero si había menos delincuencia. Mire, mareros no había. En esa época mareros no habían, porque recordemos que los mareros empezaron como en los años 90 más o menos, pero como está ahora no había antes, ¿verdad? Okay. Había quizás otros abusos de autoridad también fuertes. O sea, cada época tiene algunos aspectos diferentes, ¿verdad? Pero lo que usted decía de que todos los vagos no se fijaban en los vagos, sino lo que se fijaban era si la persona ya tenía 18 años para ir a prestar servicio militar obligatorio. A eso es lo que uno se vivía con aflicción todos los sábados y domingos, incluyendo a veces los miércoles. Recuerdo yo que también andaban siguiendo a todos los muchachos. Pero la idea era ir a cumplir el mandato constitucional. Ok, gracias, licenciado. Pero con el Acuerdo Global de Derechos Humanos se limitó, al igual que con el Acuerdo Global de Derechos Humanos, obligó al Estado a regular lo que ustedes ya conocen, o todos nosotros conocemos, lo que es la ejecución extrajudicial y la desaparición forzada. Ustedes saben que la desaparición forzada pues, únicamente lo comete las fuerzas de seguridad. Y en ese acuerdo global el Estado se compromete a regular la desaparición forzada, igual la ejecución extrajudicial. En ese mismo acuerdo global el Estado se compromete a regular en el Código Penal la ejecución extrajudicial. Por eso es importante ese acuerdo global de derechos humanos, que vuelvo a insistir, es un acuerdo de paz que sirve como fundamento también a los derechos humanos. Y el otro, pues, es el derecho consuetudinario, que el derecho consuetudinario, de una u otra manera, pues, están regulados en el artículo 58 y 66 de la Constitución y en el convenio 169 de la OIT, donde se le permite a los determinados pueblos ejercer su jurisdicción, ejercer su derecho constitucionario por sus propias normas, autoridades, procedimientos e instituciones, que a la larga es parte de los derechos humanos. Ser juzgado por la misma cosmovisión. Doña Mirza. Buenas noches, licenciado. Disculpe, ¿en dónde dijo que estaba, en qué artículos estaba lo del derecho consuetudinario? 58 y 66 de la Constitución. 58 y 66. Muy amable, licenciado. La orden. Bueno. Gracias. Bueno, los derechos humanos, teniendo como fundamento los derechos humanos, sus razones, las causas del por qué los derechos humanos, pues se manifiesta a raíz del justnaturalismo por parte de la divinidad, que los hombres y mujeres son fruto de la voluntad divina y por eso es necesario que se les respeten sus derechos humanos. También se considera que por la naturaleza, la voluntad y el raciocinio del ser humano es conveniente y es la causa fundamental de la protección de los derechos humanos. También la misma evolución y superación del hombre dentro de la sociedad va ejerciendo esa necesidad que se le protege la dignidad misma. Y también las causas o razones de la protección de los derechos humanos con base en lo anterior, pues se da a través de la formación de las leyes, el famoso positivismo. La finalidad de los derechos humanos efectivamente es el respeto de la dignidad a todo hombre y mujer, para darle la libertad, desarrollo y desenvolvimiento social. Como ya lo dijimos, la finalidad de los derechos humanos es evitar el abuso del Estado a los particulares. De ahí es muy importante aquello que ustedes ya saben y que vale la pena repetirlo y repetirlo y no importa. Cuando decimos que nosotros, los ciudadanos comunes, tenemos el derecho de hacer todo aquello que la ley no nos prohíba. Mire qué interesante. ¿Qué libertades tenemos en esto nosotros de hacer cualquier cosa que la ley no nos prohíba? Ahora el funcionario no.
El funcionario que le quede claro que él solo puede hacer lo que la ley le permita. Esto es muy importante y vale la pena resaltarlo y resaltarlo. Nosotros que no somos funcionarios, solo tenemos el límite, lo que la ley nos prohíba. Hasta ahí. Si la ley no nos prohíbe, hagámoslo. Ahora el funcionario no, solo lo que la ley le permita. Cuando hace, y el funcionario nunca se le debe de escuchar decir que él puede hacer lo que la ley no le permita, no le prohíba. Eso no. Él solo puede hacer lo que la ley le permita. De ahí viene el tema del sujeto activo y el sujeto pasivo de derechos humanos. El sujeto activo de los derechos humanos somos nosotros. Somos los sujetos de derechos. Son los que tenemos que exigir los derechos humanos. Somos los sujetos pasivos. Mientras que el Estado es el sujeto pasivo. Perdón, nosotros somos el sujeto activo, el Estado es el sujeto pasivo. El sujeto pasivo, que es el Estado, es el que debe de hacer valer el respeto de esos derechos humanos. El sujeto activo, que somos nosotros, somos el sujeto activo de derechos humanos. Y el sujeto pasivo es el Estado, que tiene la obligación de respetar los derechos humanos y hacer que se respeten los derechos humanos. Es ahí donde no se le debe de permitir a ningún funcionario ese abuso de autoridad. Se convierte en abuso de autoridad cuando no hace únicamente lo que la ley le permite. Esto es importantísimo para ir marcando esa gran diferencia de nosotros los ciudadanos y ellos los funcionarios. Los derechos humanos tienen 7 características y esto es importante saberlo porque ustedes pueden estar en foros nacionales, internacionales y siempre sacan a relucir las características de derechos humanos. Y tenemos que comprender que fundamentalmente se habla de 7 características de los derechos humanos. Son 7. Ahorita las voy a enumerar y después las voy a describir. 7 características de los derechos humanos. Primera, los derechos humanos son universales. Universales. Los derechos humanos son indivisibles. Indivisibles. Los derechos humanos son interdependientes. Derechos humanos son interdependientes y hay 3 características. Hay una 4ª característica ya de todos conocida que es los derechos humanos son imprescriptibles. Imprescriptibles. Así también, la siguiente característica, la 5ª característica es que los derechos humanos son inalienables. Inalienables. Y existe una 6ª característica de los derechos humanos, que son irrenunciables. Son irrenunciables. Y la última característica de los derechos humanos, que a veces es más complejidad, como lo vamos a ver ahorita, es que los derechos humanos son inviolables. Inviolables. Son las 7 características de los derechos humanos. Universales, indivisibles, interdependientes, imprescriptibles, inalienables, irrenunciables e inviolables. 7 características de los derechos humanos. Con las primeras, que son universales. Derechos humanos son universales. ¿Por qué son universales los derechos humanos? Derechos humanos son universales porque son para todos los seres humanos, habidos y por haber. Para todos, sin distinción de color, sexo, religión, país. Son para todos. Por eso son derechos humanos universales. Los derechos humanos universalmente reconocidos es para todas las personas, sin determinar que es un chino, es un inglés, o un africano, un panameño, un guatemalteco o un cubano. Todos son universales los derechos humanos. También estamos hablando que los derechos humanos son indivisibles, porque todos son iguales.
Aquí entra un poco de confusión cuando veamos lo que es la clasificación de los derechos humanos, porque los derechos humanos sí se logran clasificar, pero no es que sean divisibles. No existe una división, porque la división se debe entender en que los derechos humanos todos son iguales, tanto el derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho del ocio, tienen el mismo rango. Eso es lo que quiere decir con el ámbito de que son indivisibles. Aparte es que son clasificables, pero la clasificación, como lo vamos a ver, tiene un fundamento. Se han clasificado los derechos humanos de conforme a su surgimiento. Primero, obviamente, surgieron los individuales, después surgieron los colectivos y después surgieron los de tercera generación. Entonces, por eso se van por generación, primera, segunda, tercera. Ahí se refiere a esa clasificación. Cuando se habla que son indivisibles es porque no tienen rango, sino que todos son iguales. Hay matices reales, ya en dogmática, pues se dice que todos son iguales y todo el mundo tiene el mismo derecho a todo, pero también es cierto que el Comité de Derechos Económicos manifestó en su momento que hay situaciones que dependen también de las posibilidades y condiciones de los estados. Por ejemplo, se habla mucho de la vivienda digna, por ejemplo, el derecho al trabajo. Hay personas, y no hay que ir al extranjero, aquí sabemos que desempleadas, personas que no tienen un hogar o condiciones mínimas de agua potable, de luz. Entonces dijo el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que estos son derechos irrenunciables, son derechos humanos que todas las personas deben de tener y que el Estado debe dárselos y proporcionárselos de conformidad a sus condiciones y capacidades económicas. Eso también lo resaltó el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pero en conclusión, los derechos humanos son indivisibles, no hay rangos, pero sí son clasificables, pero de conformidad a su surgimiento, como lo vamos a ver. Interdependientes porque se relacionan y se complementan entre sí. Y esto se logra ver cuando surgen los derechos colectivos, porque, por ejemplo, en los derechos individuales se garantiza la vida, pero en los derechos colectivos lo que se plasma es, claro, allá no se nos garantiza la vida, pero sin comida no hay vida. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener para la comida? Y así con eso logramos la vida, el trabajo. Entonces ahí se da la interdependencia, la relación y complemento entre los derechos humanos. Son imprescriptibles los derechos humanos, claro que son imprescriptibles. ¿Se recuerdan ustedes en derecho penal? Ustedes ven la prescripción del delito, que la prescripción es que se pierde el delito conforme el tiempo. Al pasar el tiempo se pierde el delito, se pierde la capacidad de accionar. Los derechos humanos no se pierden por el tiempo. Pueden pasar una cantidad de tiempo y son imprescriptibles. Y de ahí se viene aquella cabecita del 9 de diciembre de 1948. Coincidentemente es un día antes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Apareció la Convención contra el Genocidio. Y cuando apareció la Convención contra el Genocidio, no solo nos explica el crimen atroz que es genocidio, después de lo que se encontró con las atrocidades que hicieron los nazis con los judíos. Y voy a hacer un paréntesis, y ahorita precisamente en mi encierro obligatorio me puse a verla nuevamente. Ya la he visto como 12 veces y la voy a ver como una 13ª vez,
la de la lista de Schindler, la cual yo invito a los que no la han visto que la vean, y los que ya la vieron que la vuelvan a ver, porque la idea de esto, aparte que es una excelente película, es reflexionar que esas atrocidades ya nunca más. Y a pesar que la humanidad estaba clara, a finales de los 80, principios de los 90, hubo otros dos, tanto en la ex Yugoslavia como en Ruanda. Entonces vale la pena tener presente esas atrocidades para que el ser humano ni siquiera las vuelva a pensar. Entonces, y viene esto porque en esta convención contra el genocidio que se hizo el 9 de diciembre del 48, habla de la imprescriptibilidad, es el primer crimen, el primer delito de la imprescriptibilidad. Y esto recoge la esencia pura de las características de los derechos humanos. Porque la lección que dejó la Segunda Guerra Mundial es acuerpar más al ser humano, evitar esas atrocidades por parte del gobierno, por parte de los gobiernos, por parte del Estado, y no digamos estas acciones inhumanas nunca más tendría que vivir la humanidad un asunto de estos. Y por eso les invito con esta pequeña reflexión a que puedan, ahí está en Netflix, y la pueden bajar en cualquier lugar. Ustedes son super pilas que se meten a cualquier plataforma y localizan cualquier película, y esa es interesante, 3 horas, pero lo vive maravillosamente bien. No solo es una excelente película, quizás de las mejores, sino que es volver a ver esa situación para que el ser humano haga conciencia de que nunca más una situación que dio lugar a hacer un tipo penal distinto a todos los que ya se conocía con anterioridad, que es el genocidio. También los derechos humanos son inalienables, o sea, no se pueden ceder, no se pueden vender. Son suyos. Ahí yo he visto cuántas madres dicen: yo quisiera que me juzgaran a mí, pero no a mi hijo. Esto es un sentimiento tan lindo de unas madres, pero los derechos humanos son inalienables, no se pueden ceder, no se pueden vender. También son irrenunciables, no se pueden renunciar, y también evidentemente son inviolables. En este tema de la inviolabilidad yo sé que causa un problema porque uno dice: pero ¿cómo los derechos humanos son inviolables si me violan constantemente los derechos humanos? Me despiden del trabajo sin darme las garantías, me estafan, un estafador por ahí me estafó, un compañero me pidió dinero prestado, ya no me pagó, eso me está violando derechos humanos. Sí, le está violando derechos humanos. Usted tiene la alternativa, porque la idea es que sean inviolables, la idea es que nadie viole derechos humanos a nadie, ni entre nosotros, ni no digamos también no digamos también que se nos pueda violentar por parte del Estado. Cuénteme, don César. Licenciado, una consulta. Desde su punto de vista, ¿no cree que están violando los derechos al trabajo a todas las personas, las cuales les ponen un límite de edad para poder desenvolverse? Y el gobierno no hace nada, el Estado tampoco. En el cual vienen y dicen: se necesitan personas no mayores, por ejemplo, de 35 o 40 años. ¿Qué pasa con todos los de 40 en adelante? Pues ahí, mire, usted tiene toda la razón. Yo también estoy totalmente de acuerdo con usted. Y máxime esta edad que uno tiene, ¿cómo no va a estar de acuerdo yo con usted? Definitivamente sí, es una violación al derecho al trabajo, porque el derecho al trabajo depende de las capacidades que uno tenga y no la edad. Es más, entre más grande, pues obviamente un mejor raciocinio. Pero obviamente ahí donde el Estado tiene que entrar y tiene que lograr evitar ese tipo de discriminación.
porque a la larga es una discriminación. Don Andy, cuénteme. Buenas noches, licenciado, buenas noches, compañeros. Y también dando lo mismo que está diciendo el compañero, acerca de que muchas veces en los trabajos le dicen a uno que se necesita persona con experiencia en determinado puesto. La persona va al lugar, tiene la experiencia necesaria, pero dicen que después están buscando patojos, que de 20, 25, 30. Entonces, quieran no, es una gran violación que le hacen a uno como persona, porque uno tiene la capacidad, pero para ellos no, que uno ya es pasado ya, porque hasta le dicen a uno que es sobreestimado, que uno sabe más de lo que tiene que saber. Sí, mire, el tema de derecho al trabajo indudablemente es un derecho humano, es un derecho colectivo. Y lo que se quiere también es evitar la discriminación. Nosotros ya somos discriminados para determinados trabajos y eso no debería de ser. Y es ahí donde tenemos que acudir al Estado. Y el Estado tendrá que hacer conciencia y hacer valer, evitar cualquier tipo de discriminación. Yo les decía, no solo en el ámbito de trabajo, sino en cualquier violación a sus derechos. Yo les decía el caso de que usted prestó dinero y la persona que le prestó ya no le pagó. Pues obviamente se viola sus derechos humanos. ¿Y qué tiene que hacer usted? Primero, tratar de llegar a esta persona, pero como se le esconde, entonces tendrá que acudir al Estado para que el Estado le cobre a esta persona. Y si el Estado no lo logra, entonces el Estado prácticamente se convierte en ese violador de los derechos humanos en el ámbito internacional. Doña Beverly. Sí, licenciado, disculpe. Sobre lo que decían los compañeros también, de lo del derecho al trabajo, ¿verdad? Que los estaban discriminando. Y como dijo el compañero, vienen y piden personas jóvenes con experiencia, pero llega uno que es joven, pero como no tiene experiencia, tampoco lo reciben. Entonces, yo creo que ni ellos saben lo que quieren, ¿verdad? Sí, mire, el tema del patrón como tal, ellos pues también definitivamente sabrán qué personal es el que buscan. Ahí entra el recuento de las personas que ellos requieren también, porque yo no estoy diciendo que no todos tengamos las capacidades, pero hay quienes quizás en un determinado aspecto pueden mostrar mayor experiencia que otros o mayor conocimiento que otros. Por ejemplo, en mi persona con el ámbito de la tecnología, olvídense, soy de lo peor que puede existir en mi vida. Pero muchos de ustedes obviamente son unas personas brillantes en estos asuntos, cada quien con sus capacidades y cada quien con sus conocimientos, y los patronos definitivamente eso es lo que creo yo que hacen o buscan, ¿verdad? Pero volviendo al tema, si una persona se le hace algún daño, esta persona tiene el derecho de acudir a las vías estatales para ser reencausado. Por ejemplo, se habla del derecho humano que está solo para defender a cierto sector, como por ejemplo los mareros. Y eso no es tan así. Pasa que se mira que sea así, pero no es tan así. Por ejemplo, y aunque no se crea, pero es cierto, es que es cierto. Yo lo he visto y eso es triste pero es cierto. Hay un marero que mató a 3 niños, pero en las audiencias no le dan derecho de defensa, por ejemplo. Después, ¿qué pasa? Usted como juez constitucional o como juez en una instancia, le llega ese caso donde el marero sí mató a 3 niños, pero no se le dio derecho de audiencia. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que votar usted todo ese proceso. ¿Sí o no? La verdad que sí, Lee. Ese es el problema.
Ese es el problema. Y con el dolor de su corazón, pues lo tiene que hacer. Ese es el debido proceso, lo que se persigue en derechos humanos. El debido proceso nada más. No se está exigiendo que los saquen libre por irresponsable, no. Hay que meterle las penas que correspondan, pero con el debido proceso, nada más con el debido proceso. Por ejemplo, hay un caso que a mí me tocó juzgar hace unos 10 años, un poquito más, en la vía jurisdiccional, que es increíble, pero yo no creía que eso pasaba, pero sí pasa. Tenemos ejemplos como ahorita la guatemalteca que estaba en México y la juzgaron sin intérprete. Y eso ocurre aquí en Guate. Perdóneme, pero ocurre muchas veces aquí en Guate. Uno no lo cree. Se supone que son abogados, se supone que ya pasaron estas aulas, se supone que ya sacaron un privado, se supone que ya se forjaron como jueces. ¿Y por qué no le dan derecho de audiencia? ¿Por qué no le dan un intérprete si no saben hablar español? Increíble como es. Ese caso que les dije yo que me tocó juzgar en su momento, es que es increíble el ejemplo, es increíble. Una persona, habían dos procesos, A y B. Esa persona estaba involucrada en ambos procesos, en el A y en el B. Entonces, en el proceso A ya había sido condenada y estaba ya purgando prisión, preso, condenado. Y en el proceso B, dice el juez, en virtud que esa persona ya fue condenada, ya no le doy derecho a audiencia. Escrito y firmado por él. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Absurdo como eso. Otros jueces dicen, cuando hay un grupo de mareros, de 40 mareros, solo vamos a darle un portavoz, dicen. Solo un portavoz le vamos a dar, para que él hable en lugar de los otros 39. Es que es increíble, pero uno no cree que existan esas situaciones. Y se dan, compañeros. Por eso es muy importante ese instrumento que ustedes están viendo en su derecho procesal constitucional, que es el amparo. Atrás del amparo se logran unas cosas y se ven unas cosas increíbles porque faltan al debido proceso. Faltan al debido proceso. Lo único que se va a arreglar o lo único que se quiere, y ustedes son los futuros jueces, yo aquí estoy hablando con futuros magistrados, segurísimo que de aquí van a salir, solo hagan el debido proceso, nada más. Si alguien va a ser procesado, señores, tiene que ir a la audiencia, y además no es invento mío, él lo dice el artículo 12 de su Constitución. ¿Qué dice el artículo 12 de su Constitución? ¿Qué dice el artículo 12 de su Constitución? El artículo 12 de su Constitución dice que nadie podrá ser juzgado sin haber sido citado. Citado. No, el juez automáticamente dice, no, a él no lo cito porque ya está condenado en otro proceso, y en ese proceso, y es un sujeto peligroso, dice, por eso no lo voy a citar. Hoy día, algunas veces se dan donde usted recibe una llamada mañana a las 10 de la mañana para que comparezca a primera declaración el día miércoles a las 10 de la mañana. ¿Qué hace usted si mañana le llaman a las 10 de la mañana para que se presente en juzgado penal a las 10 de la mañana al siguiente día? ¿Qué hace? Algunos jueces lo están haciendo, ojo. ¿Dónde está su derecho de defensa ahí? Porque recordemos que en el derecho de defensa hay dos clases de derecho de defensa. Derecho de defensa técnica y derecho de defensa material. El derecho de defensa técnica la ejerce su abogado y el derecho de defensa material la ejerce usted. Pero para que usted se pueda defender, ¿qué tiene que hacer? Conocer. Conocer. Ah, no, aquí solo está llamando por teléfono. Y le dicen, mire, el día de mañana tiene usted primera declaración, así que si quiere comparecer con su abogado, usted dice, ¿y cómo man, de la noche a la mañana me está haciendo comparecer? Sin saber ni por qué ni para qué. Y se han dado casos, y hay casos, donde una llamada telefónica la convierte en notificación. Y es ahí donde el amparo tiene que reconducir todo el proceso. Todo el proceso.
por esos garrafales errores. Y uno dice, ¿será posible? Sí, lo hay. ¿Recuerdan ustedes un caso muy famoso, muy famoso? Hace unos 10 años, creo yo. Aquel caso de los policías, de aquellos diputados salvadoreños de Parlacén, que fueron quemados aquí en el kilómetro 25. Capturaron a los 3 policías, y los capturaron los 3 policías como supuestos responsables de estos diputados, y esos 3 policías se los metieron al boquerón, y esa noche matan a los 3 policías. ¿Recuerdan ustedes? Y responsabilizan a 11 mareros, que 11 mareros dieron muerte a los 3 policías. Yo recuerdo que en sentencia, eso fue mucha publicidad, y resulta que el tribunal de sentencia absuelve a los 11 mareros. Y toda la población indignada, ¿cómo es posible que absuelvan a los mareros? Si los mareros fueron, esos mareros mataron a los 3 policías, ellos fueron, y indignada la población porque el tribunal de sentencia los había absuelto. Y atacaron enormemente al tribunal de sentencia. Yo creo que hubo hasta traslados y no sé qué, problemas enormes para los jueces de sentencia. Al final de cuentas, recuerdo que ellos lograron sacar un comunicadito chiquitito en la prensa, pequeñito el comunicadito, donde él decía: el tribunal de sentencia aclara. ¿Y qué aclaró el tribunal de sentencia? Aclaró, y ustedes lo pueden buscar ahí por las redes, que ustedes son super pilas. Eso fue el tribunal de Cuilapa. Y dice: el tribunal tuvo que absolver a los 11 mareros sindicados, porque 9, escuchen eso, 9 de los 11 ni siquiera habían ingresado al boquerón el día de la muerte de los policías. Dígame usted, ¿acaso no hay violación a los derechos humanos? Entonces, es ahí donde resaltan los derechos humanos, no solo para los procesados, también para las víctimas. Porque ¿qué pasa si una víctima está solicitando determinados medios de prueba y resulta que el tribunal o juzgado no se los quiere tomar en cuenta? Pues ahí va la víctima con el amparo para que se lo tomen en cuenta. Y muchas veces se logra. O sea, en conclusión, los derechos humanos es que tienen que ser inviolables. Y si son violados, ya sea por el Estado o por un particular, si es por parte del particular, pues tendrá que acudir a los órganos correspondientes para ejercer ese derecho de que ya no le violen los derechos humanos. Y en especial, porque la idea fundamental de un reclamo es tratar de regresar nuevamente a la situación que estaba hasta antes de que se fueran violentados sus derechos humanos. Y por eso recuerdan ustedes que en derecho penal siempre se habla de la responsabilidad penal, pero también la responsabilidad civil. Porque muy bien lo responsabilizaron penalmente, pero yo lo que quiero es mi celular, o yo lo que quiero es mi carro. Me robaron mi carro y ellos los metieron presos, pero yo quiero mi carro. Entonces tampoco hay tampoco se puede establecer que con la sanción penal es suficiente, no. En el ámbito penal, por eso se habla de la responsabilidad penal y la responsabilidad civil. La reparación digna, esto es muy importante, lograr esa reparación digna de la víctima. O sea, si condenaron a los ladrones a pena de prisión, también hay que repararle el daño, hay que devolver el vehículo a la víctima. Ahí sí va a haber un resarcimiento. Si no se logra esto, es donde el Estado es demandado internacionalmente, y es ahí donde el Estado tiene que reparar también el daño ocasionado a la víctima.
Doña Sandra. Una pregunta. Sí. ¿Cómo podría hacerse también con los asilos, licenciado? Porque yo he ido a visitar a varios asilos, puesto que a mí me da tristeza ver cómo hijos dejan a sus papás en asilos y los tienen en condiciones, pero puchis, deplorables, pues, ni los limpian ni nada en la mayoría. ¿Cómo puede hacer uno? ¿O cómo se puede hacer para que haya un ente fiscalizador en esas instituciones? Ahí está la Procuraduría de Derechos Humanos. Ahí entra la Procuraduría de Derechos Humanos. A prestar la denuncia a la PDH. Miren, la PDH es una institución para nosotros mismos, para los humanos. Ahí vamos a ver nosotros entre los medios de protección internos está la oficina del Procurador de Derechos Humanos. Ahí es donde se presenta la denuncia, por telefónicamente se puede presentar la denuncia y ya Derechos Humanos va a averiguar y llega personal a verificar la situación denunciada. No solo pasaría lo mismo con los patojos que, por ejemplo, los papás inhumanamente los sacan a trabajar, a limpiar vidrios o a bolear zapatos, que están chiquitos y ya andan trabajando. Mire, el tema de la niñez es un tema que a mí me conmueve. Yo creo que no solo a mí, a todo mundo nos conmueve el tema de la niñez. La niñez que anda ahí en los semáforos, cuando uno los ve llevando sol, lluvia, bebecitos ahí, no, es indignante. Ahí entra también la PDH, entra mucho la PGN, la Procuraduría de la Nación, que tiene que ver esto. Miren, el tema de la niñez sí es desgarradora, es algo que a mí me descontrola, a sabiendas que el Estado se puede hacer mucho. Por ejemplo, yo sé que ahí están los padres que se aprovechan de los niños para su comida, pero el Estado no debe permitirlos. Tiene que llevarlos a albergues, aunque sea a estudiar y a almorzar, y después regresárselos a sus padres, porque tampoco se les puede quitar. Pero sí, hasta que no empiece a ejercer ese poder el Estado, no vamos a tener limpias las calles de este flagelo. Unos pobres niños de 5 años, ¿qué andan haciendo ahí con el sol y con la lluvia? Es triste. Sí, es que sabe, yo por Paisutatlán me topé con una señora que tenía a 2 patojos, uno como de 12 y uno de 6. Pues el de 12 se quedó a la par porque había vendido lo que tenía, el de 6 se fue a vender porque no había vendido absolutamente nada. En eso que él regresa y le dice a la mamá, miren, no traje nada porque no logré vender nada, y no a la vuelta lo empieza a pegar, pues. Pero con un palo tan feo, a mí me dieron ganas de llorar porque dije yo, ¿cómo es posible que hagan eso con un güiro, pues? A mí eso sí realmente me molesta, me conmueve mucho, por eso le hacía la pregunta, ¿verdad? No, eso a todos creo que nos conmueve, doña Sandra, de veras, pero mire, han habido ideas ahí flotando en el ambiente. Yo recuerdo que voy a ser un hombre, no espero no causar más allá de lo que simplemente quiero platicarles. Recuerdo que el exalcalde Álvaro Arzú lo que quería era una orden general para ir a sacar a todos los niños de las calles y llevárselos a sus escuelas. Decía, yo lo que quiero es llevármelos a mis escuelas. Ahí se les da comida, se les da educación, se les da inglés y después se les manda a sus papás. El problema es que creo que tuvo problemas porque después lo querían demandar por secuestrador de niños. Pero yo creo que ahí es voluntad estatal. Voluntad estatal. Don Ricardo. Buenas noches, licenciado. Sí. Con el tema de la responsabilidad penal y la responsabilidad civil, me surge una inquietud. Por ejemplo, yo gano un juicio, ¿verdad? Del lado penal por una estafa. Alguien me estafó con 10,000 quetzales y las personas empiezan a pagar la pena. Pero ¿qué pasa con el resarcimiento? Lo que mencionó usted. ¿Cómo funcionaría entonces? ¿Tengo que demandar yo al Estado para conseguir mi resarcimiento? ¿O cómo? Mire, pues. Se van presos sin plata. No, tiene razón. Fíjese que hasta en el año 2010, por desgracia, hasta el año 2010, hubo una reforma en el Código Procesal Penal donde el Ministerio Público ahora acciona penal y civilmente a la vez. O
sea, cuando usted acciona penalmente por estafa, también puede accionar civilmente en el mismo juzgado, en el mismo tribunal. Esa es la idea, porque el derecho penal no solo es la sanción penal, sino la reparación digna. La reparación digna conlleva la reparación por daños, por perjuicios y hasta el daño moral. Pero esto es el problema, es que el MP no tiene mucha experiencia en el ámbito civil. Pero el derecho penal, sí, el derecho penal hay dos sanciones, la penal propiamente dicha y la civil. Todo delito y toda falta tiene que ser reparado. Me queda claro. Pero entonces, digamos, si gano, ¿y cómo hago para asegurarme? Hay una audiencia misma en el tribunal de sentencia que después de la condena a la persona, a los 3 días se hace una audiencia de reparación civil. Ah, interesante. ¿Y eso está en el Código Procesal Penal? Procesal penal, sí. Muy amable, licenciado. Gracias. No, a la orden. Muy bien, compañeritos. Para terminar, yo les rogaría que me dieran el nombre de dos personas. La idea del nombre de las 2 personas es para tener una comunicación lo más pronto posible por lo que se nos viene en el segundo parcial, que es las sentencias. Y lo que necesito es establecer cuántos somos en la totalidad de la sección para determinar cuántos grupos y de cuántas personas se compone cada grupo. Esto es por afinidad, aquí no es por imposición. Aquí ustedes son los que van a decidir con quiénes se juntan, con quiénes van a hacer su grupo. Lo único que voy a determinar yo es cuántos son los de la sección y con base en eso cuántos grupos vamos a tener y cuántas sentencias. Entonces yo sí quisiera que me dieran el nombre de 2 personas. 2 personas que tengan la habilidad de comunicarse entre todos, porque ustedes son súper pilas, ustedes saben ya cómo comunicarse entre ustedes. Entonces, que me digan el nombre de 2. No sé quiénes. Gustavo, licenciado. Buenas noches, Lic. Sí. Don Roberto. Con mucho gusto le colaboro, Lic. Ok. Roberto Guerrero, ¿va? Para servirle. Va. Y su teléfono, por favor. 5019-7183. Muy bien. Siguiente, por favor. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Doña Montserrat, catalán. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál es su número, doña Montserrat, perdón? 3565-3522. 3522. Muy bien. Bueno, entonces, gracias. Muchas gracias. Mi asistente les va a llamar para que ustedes la puedan atender y ya nos vamos a fijar cuántos son los que hay en cada sección y de ahí ya vamos a hacer los grupos. Bueno, sí, los grupos son por afinidad. Solo ustedes van a saber con quiénes hacer el trabajo. Eso ya es, y esto porque viene corriendo el tiempo, entonces esto lo tenemos que sacar ya en unos 15, 20 días para que ustedes ya empiecen a trabajar y hacerlo ya efectivo el segundo parcial. Como les dije, el segundo parcial es puramente con ese trabajo. Así que, por favor, se les irá a comunicar para que ustedes tengan la fineza de comunicarse con el resto de sus compañeros. Así no molesto yo al resto. Sí, doña Montserrat, cuénteme. No, licenciado, es que olvidé bajar la mano, disculpe. Okay, no se preocupe. Muy bien, compañeros, pasen ustedes buena noche. Nos miramos el próximo viernes. Se cuidan. Licenciado. Buenas noches, licenciado. Gracias, Lic. Buenas noches, licenciado. Lic. Chao.